chavetas transversales y las longitudinales. Las transversales. Bueno, las ventajas de las transversales es que tienen alta asociación entre el eje y la pieza, y el elemento transmitido. Es decir, la potencia de transmisión es elevada. Pero tenemos la desventaja que debilita mucho al eje. Como es transversal, atraviesa el eje y lo debilita. Las chavetas planas. Cambien. Tú de blanco a blanco. Ya, las chavetas planas, sus ventajas son que no producen excentricidades. Y también su desventaja es que soporta toda la fuerza en ese punto. La soporta toda sola la chaveta. O sea, sirve para potencias bajas, pero a velocidades altas. Desventajas. Claro. Sus ventajas que tiene esto. La de cuña tiene una ventaja bien grande que produce el cuña que evita que se salga. También tiene trabaja para altas potencias, alto momento de torsión. Por el efecto cuña que tiene. ¿Qué hace el efecto cuña? Evita que las fuerzas, está demostrado que digamos esto que tenemos acá, la fuerza normal que tenemos que va a ser. No es por eso. Eso es para correr. Aquí el efecto cuña tiene otra. Porque, digamos, como siempre la chaveta ahorita, las planas necesitan algo que lo asegure. ¿Por qué? Porque toda la fuerza está aplicada solo a esto. Y aquí. Y acá, como hay un efecto cuña, va a haber una fuerza que le va a apoyar todavía, a que no se salga totalmente. No. ¿Por qué tiene mayor potencia? Tiene mayor potencia, ¿no? Sí, para mayores potencias, para mayores momentos dorsales. ¿Por qué? Porque No, ¿por qué? Nada de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué mayor potencia? la potencia va a aguantar mayores potencias, porque porque cuando hace mayor cantidad de fuerza, necesita algo que, como estos son de transmisión de potencia, transmiten toda la potencia, va a ayudar a tener una fuerza. No sabe. Fuerte. Vaya a estudiar. Vale. Equipo. Lo sabía. Vale. Sí, Correr. yo creo. Depende si sale con otra cosa. Son económicas, dinero, no requieren mantenimiento. Silencio. ¿No hay más equipos? Que a las 12 me voy a ir. También actúan como fusibles frente a sobrecargas, absorben vibraciones, ingeniero, y aparte que son muy silenciosas. De todas las ventajas con Silencio, buen silencio dando examen. todas las ventajas, ¿Quieres que nos voten? Dale, a ver, con la ventaja otra vez las correas. las ventajas son económicas, ingeniero, en relación a las cadenas y engranajes. Todas las ventajas son en relación a las cadenas y a los engranajes. No requieren mantenimiento, actúan como fusibles ante sobrecargas no esperadas, absorben vibraciones y son silenciosas. Como desventajas tenemos que a velocidades bajas van a resbalar, también que tienen una vida útil de 25.000 horas y que su duración de transmisión no es constante. Por las diferentes tensiones esto provoca microaceleraciones. Dile que se calla, que se vaya o si no se trae esa puerta. Continúe. Ya, ¿qué es? La relación de velocidad no es constante. Sí. ¿Por qué? Porque por la diferencia de tensiones ingeniero va a haber una microaceleraciones cada vez que da las vueltas ingeniero. Por eso correas planas. Las correas planas, sus principales ventajas que se aplican a las velocidades altas, esto se hace porque ya que las planas son delgadas, aquí son delgadas y no producen fatiga. Por eso, después viene por aplicación de diámetros pequeños. Como aquí vemos el diámetro, aquí el arco
de contacto es pequeño, pero se compensa con la longitud que tiene el ancho. Después tenemos el de que se aplican a largas distancias porque se pueden cortar, se pueden volver a colocar. En sus desventajas es que no produce efecto cuña. ¿Qué pasa si no produce efecto cuña? Esto quiere decir que no va a bajar el rendimiento. Sí, y luego tenemos que las uniones son débiles, ¿no? Entre las trapezoidales tenemos la ventaja. Entre las trapezoidales tenemos que las ventajas tienen el efecto cuña, como podemos decir, ¿eso qué va a hacer? Para aumentar el rendimiento y la transmisión de potencia. Y la principal desventaja es que no se aplica diámetros pequeños. ¿Por qué? En vista que su altura tiene mayor altura, así que es más rígido. Por eso es la ventaja. Entre los factores, tenemos 5 factores que van a ayudar, digamos, al dimensionamiento. Factor de servicio. El factor de servicio, ingeniero, primeramente tenemos que entender cómo va a trabajar la correa. Tenemos que saber el tipo de máquina a la que va a transmitir. No es lo mismo transmitir a una bomba de agua que a una chancadora, ¿verdad? La vibración y todas esas cosas. Tenemos que saber el tipo de motor que va a accionar. Puede ser combustión, puede ser un motor hidráulico, puede ser un motor eléctrico, ¿verdad? Y las horas de trabajo. No es lo mismo que una máquina trabaje 8 horas que trabaje las 24 horas. Con ese análisis podemos sacar de tablas lo que es la potencia corregida, ¿verdad? Luego, el diámetro de la polea. Esto es muy importante, señor, porque aquí vamos a ver cuál es la transmisión que va a existir, ¿verdad? Por decir, si yo tengo una relación de transmisión de 1 a 1, ¿Cómo varía la potencia con el diámetro? Ya, tiene que ver todo directamente con el arco de contacto. Por decir, aquí el arco de contacto, por ser el radio más pequeño, va a ser pequeño. Y si va a ser la misma relación 1 a 1, aquí el radio 2 va a ser mayor, entonces va a ser el arco de contacto mayor. Y como la transmisión por correas es por fricción, entonces mayor arco de contacto va a transmitir mayor potencia. Entonces, a mayor, ¿qué nos conviene? ¿Diámetros grandes o pequeños? Eso viene directamente relacionado con la relación de ¿Qué nos transmisión. conviene en general? En general, diámetros grandes. Grandes. Cuanto más grande, mayor potencia va a transmitir. Ajá. ¿Y por qué está limitado? Por la relación de transmisión. Por decir, si yo tengo una relación de transmisión grande, por decir, primero, un ejemplo. Si yo escojo un diámetro pequeño igual a 250 milímetros, ¿verdad? Si mi relación de transmisión es de 1 a 1, el otro también, mi otro diámetro también va a ser 250. Pero si mi relación de transmisión es de 1 a 5, entonces mi primera polea va a ser lo mismo, 250, pero la segunda ya no va a ser 250. Esto va a ser de 1250, ¿verdad? Entonces aquí mi polea va a ser demasiado grande. Eso no es aconsejable. Entonces tienes que escoger un diámetro más pequeño. Claro, tenemos que escoger un diámetro más pequeño. ¿Y ese diámetro más pequeño de qué depende? El tipo de correa que vas a utilizar. A ver, para la correa Z, ¿cuál es el Para la correa Z vamos a escoger, son valores aproximados entre 60 o 250. En este caso, 60, 70. El de A es de 70. Ajá, 70. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Vos? Okay. Sí. Tercer factor que influye en la transmisión de potencia es la velocidad. Podemos ver que cuando aumenta la velocidad aumenta el coeficiente de deslizamiento. Esto nos ayuda mucho. Cuando aumentamos la velocidad vamos a aumentar la transmisión de potencia, pero llega un momento que la fatiga va a ser más considerable que la velocidad. ¿Dónde hay fatiga? ¿Dónde hay fatiga? En la correa. ¿En qué parte? Cuando se flexiona en la correa va a haber fatiga. ¿Dónde va a haber fatiga? ¿Dónde va a haber fatiga? Demostrame que hay fatiga. ¿Dónde va a haber fatiga? A ver, dibujame dónde hay fatiga. Aquí, ingeniero. A ver. Una vez que va girando, podemos ver que hay tracción pura en los costados, pero una vez que llega a la polea se flexiona y ahí va a haber fatiga. ¿Dónde va a haber fatiga? En esta parte de la correa, ingeniero. ¿En la parte central? No, ingeniero, en la parte central va a ser cero, pero. Entonces, ¿dónde? En las. ¿Adentro qué hay? ¿Adentro qué hay? Adentro es cero. ¿Eso qué es ahí? Adentro, eso es tracción y adentro qué es? Compresión. ¿Y cuando está aquí qué es? Tracción pura. Entonces, ¿qué? ¿Fatiga dónde se da? ¿En la parte de adentro o en la parte de afuera? En la parte de afuera. En la parte de afuera. A ver, en la parte de afuera, ¿cuál hay? Tracción, ¿y ahí? Aquí hay tracción y compresión.
Entonces, ¿dónde hay fatiga? En la parte de adentro más o menos. ¿Ah? En el dentro de la cocina. En la parte de adentro. ¿Qué hay en la parte de adentro? Tracción y compresión. Tracción, Tracción y alternación. compresión. Eso hay fatiga. Sí. Ya, ¿sí? Eso era el tercer factor ingeniero. Y pasando al cuarto factor ingeniero, que es el ángulo de abrazamiento, podemos ver que si el ángulo de abrazamiento es mayor, va a haber mayor arco de contacto, eso va a haber mayor fuerza de deslizamiento, mayor transmisión de potencia. Pero si el arco de contacto es pequeño, la transmisión de potencia va a ser menor. Otro factor es la longitud del corte ingeniero. Podemos ver que una longitud de cortea pequeña se va a fatigar más, pero ¿Por qué? porque más revoluciones va a haber por minuto, pero Con la misma revolución. bueno, sí, pero se va a fatigar más ¿Por qué? porque más veces va a pasar ¿Tú? ¿Por qué? Porque en este caso, ingeniero, se ve que la longitud es más corta, entonces va a estar sometido constantemente a un cambio de fatiga. En cambio, en esta Agarra un puntito, a ver. Ahora vamos a seguir. Luego. y ahora de tracción pura. Ya, Y otra vez sometido. ya. Es un tiempo determinado. En cambio, en este, si vemos aquí, va a tomar más tiempo y aquí llega. Tracción pura. Como podemos observar que justamente en esta parte de aquí, en el primero, está sometido constantemente a más fatiga. ¿Cómo se dimensiona? ¿Cómo se dividen? ¿Ves? Las capacidades se dividen en clásica de alma llena, clásica de granuladas, después tenemos las estrechas de alma llena y las estrechas granuladas. Entre las estrechas de alma llena son las más comunes, las que se clasifican en forma alfabética, las letras de la menor, el B, el C, el D. Estos son los que producen el efecto cuña y a la vez aumenta. Y los otros no tienen efecto cuña. En cambio, este ¿Tiene efecto cuña ese? No. tiene, pero es de menor rendimiento, porque solo está sometido a una parte de tracción. A ver, ya me explicaba. A ver, alma llena, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que tiene mayor área de tracción, cosa que produce más efecto cuña. No. No produce mayor efecto cuña. O sea, según, ya que tiene mayor... ¿Dónde hay tracción pura ya? ¿Dónde hay tracción? En este lado de tracción. Entonces, ahí va a resistir más eso, ¿no? Este sí va a resistir. Va a resistir más esa parte. Sí, aquí ya no va a resistir. Pero ahí se va a flexionar más. Sí, ya no va a resistir. Entonces en esa parte va a aguantar más la tracción, pero no tiene nada que ver con el efecto cuña. Porque tiene todo el área A. Ahí ya, pero... Ahora, a ver, una ranurada A con a su ladito, ¿cómo sería? A ver. Así sería, ¿no? Del mismo tamañito, verás. Del mismo tamaño, los dos del mismo tamaño. Uno del mismo tamaño, la clásica A y la ranurada A de la misma sección. ¿Cómo se dice? En este caso, ¿Dónde está la ranurada? No se ve. Ya, a ver. Achura toda la parte que es sólida. ¿Y en el otro? Este ya viene En el otro, no, en el otro. ¿Cuál tiene mayor área de tracción? El de alma, la clásica de alma llena. No tiene nada que ver con el efecto cuña. Porque los dos tienen el mismo ángulo. No, pero tiene menos... Como a ver, hasta abajo es. No, pero tiene menos área de tracción. En la área, ¿dónde es el área de tracción? Aquí en este A caso. ver, mostrame, ¿cuál es el área de tracción? Es el área de tracción, ese es el área de rozamiento. En ¿Cuál este es el área de caso tracción? sería el máximo. ¿Ah? En este ya más.
El área de, El área de fricción, ¿cuál es? el área de fricción. Fricción. Ahí está la. Al otro lado verás. Sobre esta parte. Hasta abajo también, todo, hasta abajo. Hasta ahí. En este, como son las doradas, ya no se toma en cuenta la compresión. No, la área de fricción es la misma, porque cuando se dobla, se llena eso. ¿No? Sí, pero ya no produce compresión. Ya no produce compresión, pero la diferencia es que el A tiene mayor área de tracción que el XA. Sí, Eso es. Pero tiene mayor, ¿cuál es la desventaja? Que este produce fatiga y este Tiene mayor fatiga. Entonces, ¿cuándo vas a usar? usamos para potencias altas y revoluciones bajas. Ya. Ahora el otro, ¿cuál es la desventaja? De la lámpara. Por la potencia. Como No, tiene. ¿por qué? ¿Cuál es la desventaja ahí? Ay, no, ve, de ahí sacar. La desventaja es que no tiene menor área ¿De qué? de tracción. Menor área de tracción. ¿Cuál es la ventaja? Que no produce fatiga. Fatiga. Entonces, ¿cuándo vas a usar? Cuando tengamos potencias altas y potencias bajas de área y velocidades altas. Claro, las estrechas. Las estrechas, ingeniero, también son conocidas como de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque tienen un mayor área de contacto, ¿verdad? Mayor Y área. estas son de... ¿Y el ángulo es el mismo o no? No, cambia. ¿Cuál es Cambia. mayor? Este será, a ver, haciendo el análisis. Si hacemos una comparación pequeña. Este ingeniero va a tener mayor, este va a ser ángulo menor. Mayor ángulo. Ajá. Normalmente de las clásicas es 40 grados este año. ¿No? En cambio de estas es 35. De tal manera, si por si un caso vos le cambias una correa estrecha a una polea que era para clásica, no va a dar. Su ventaja es que ayuda a la transmisión de potencia, su desventaja es que se fatiga más rápidamente. Eso sería el dimensionamiento. Necesitamos unos datos de entrada como para dimensionar cualquier cosa. Las importantes son la potencia, relación de transmisión, la distancia relativa entre los ejes, el factor de servicio que ya hemos analizado aquí y la revolución a la que va a girar, ¿verdad? La polea pequeña. Entonces, el paso 1 es el cálculo de la potencia corregida. Como ya hemos dicho, es el tipo de motor, horas de trabajo, máquinas, de tabla saco el factor de servicio y multiplicado por la potencia saco la potencia corregida. El paso 2 es la selección del tipo de correa que voy a utilizar, A, B, C o D, y eso está en función de la revolución y de la potencia corregida. Entonces, por decir, esta potencia me ha salido unos 3 HP y estoy trabajando con una velocidad de 1500 RPM. Si aquí está 1500 RPM y aquí está 3 HP, entonces simplemente voy a la intersección y puede ser B, ¿verdad? Entonces, como tercer paso es la selección de la polea menor. Como acabamos de decir que va a ser B, y viendo la relación de transmisión que voy a tener, voy a poder escoger entre 100 o 1000 milímetros de diámetro. Y como ya hemos dicho, dependiendo de si la relación de transmisión va a ser pequeña, ¿no es verdad? Y de esta forma voy a encontrar los dos diámetros. El cuarto paso es el cálculo de la longitud de la correa. Esto se da con la fórmula que vemos aquí y esta longitud no es la exacta, ya que todo viene normalizado. ¿En función de qué está eso? Viene en función de los diámetros y de la distancia entre los centros. Aproximado. Sí. Y después de esto saco el aproximado y me voy a las tablas. A las tablas me tengo que acercar a que se parezca más. Puede ser menor o mayor dependiendo si quiero alargar o quiero atraer más los dos ejes. Se llama la longitud real. Ajá, y esta es la longitud real. Y con esto vuelvo a hacer el cálculo en 1, pero esta vez despejando E para que me dé la verdadera distancia entre los centros. Como quinto paso es la selección de la potencia unitaria. Aquí entro nuevamente a tablas con la velocidad y el diámetro de la polea. ¿Cómo es esa tabla? La tabla más o menos es de esta manera. Aquí vienen las RPMs. Diámetro y aquí entonces vendrían los RPMs. RPMs y dependiendo a qué correa es, y ahí me va a decir cuánto es la potencia que va a transmitir. Una correa. Una sola correa.
Luego, el sexto paso sería hallar el ángulo de abrazamiento que va a ser, que está en función también de la distancia entre los centros y las poleas mayor y menor. Y con eso me voy a tabla, saco el factor del ángulo y hago la selección del factor de longitud también. Todo esto se hace para ir al paso número 8, que es el número de coseas, ¿verdad? La fórmula que se utiliza es el número de coseas va a ser igual a los factores que he encontrado, ¿verdad? El del ángulo, el de la longitud, multiplicado por la potencia unitaria, dividido entre la potencia corregida, que es el factor de servicio por la potencia. Nada más. Y Esto va a salir menor a 1. Siempre. esta es la potencia unitaria, ¿verdad? ¿Ves? A ver, una vez lo vamos a analizar. El número de colegas. Entonces, ingeniero, aquí tenemos que hacer el análisis, ¿no es verdad? Esta potencia va a ser mucho mayor a esta potencia y es con eso que voy a sacar el número de coseas. Si me da un número de coseas menor a 3, podemos trabajar con eso. Si me da un número mayor, entonces tengo que volver a hacer el análisis, pero esta vez con una cosea que tenga mayor capacidad. En este caso, como hemos concluido la ¿Qué fallas puede haber en las poleas? Puede haber fallas de desalineamiento, ingeniero, y también fallas por el desgaste de la polea. Fallas por desalineamiento. Ya, uno. Otro, dos. ¿Qué otra falla? Entonces, A ver, estoy preguntando. Y fallas y causas. ¿Ha fallado esto? ¿Cuál es la causa? También puede ser por el... No, falla, él también no me ha dicho falla. La causa es desalineamiento. ¿Cuál es la falla? En tu vida él va a fallar y dice, ¿cuál es la causa? Es por cuando no está bien alineado. ¿Qué pasa? Pues, ¿Qué sería la causa? ¿Cuál es la falla? se desgastarían, se desmocharían las esquinas. Se desmocharían. ¿Qué se va a desmochar? No, se va... A ver, dibujate ahí, no. Ni siquiera va a ser tan dibujo. Ustedes hagan ustedes ahí fallas y causas. La fatiga superficial. ¿Cómo se analiza superficie? Y además la pirámide. Entonces, Repetido. ¿Cuáles son ustedes? bien. Jorge, ¿qué estamos haciendo para todos? No, está bien. Hoy día es el último día, ¿no? Vamos a ver. Ya se está grabando. Cadenas también. Pero como cadenas se parecen. Sí, no.